En este nuevo capítulo de Café Conciencia nos encontramos con la doctora Chicote, directora del IDICS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Gloria, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. No, por favor. Gloria, estamos ante la primera entrevista en un centro que es de humanidades. Y bueno, queremos que nos cuentes de qué se trata, cómo es este centro. Bueno, efectivamente el IDICS es el único instituto de ciencias sociales del CCT La Plata. Es un instituto de reciente creación en cuanto a su doble dependencia CONICET, Universidad Nacional de La Plata, pero es un instituto que está muy sedimentado en una larga trayectoria de investigación conjunta entre los investigadores del CONICET y los investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, que se desarrolla en la Facultad de Humanidades. Nació como de una fusión, ¿no? De muchos Exacto, centros. Nació como una fusión de los distintos proyectos, de los distintos centros disciplinarios de historia, letras, geografía, filosofía, lenguas clásicas, etcétera, que tenían como dije antes, una larga experiencia en trabajo conjunto entre investigadores del CONICET y de la universidad. Por esa razón nos parece que a pesar de su corta vida, este instituto ya puede ofrecer resultados importantes en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, no solo en el plano local, regional, sino también en el plano internacional. Son un número de investigadores y becarios muy grandes. Sí, es un instituto muy grande, como vos dijiste, Carlos. Tenemos aproximadamente 80 investigadores CONICET, alrededor de 120, 130 investigadores categorías 1, 2 y 3 con dedicación exclusiva, dedicados a la docencia y la investigación, y alrededor de 130 becarios, la mayoría de los cuales pertenece al CONICET, pero también a la universidad y a la SIC y a la agencia. Uno de los temas, después seguramente nos vas a contar las distintas líneas de investigación que hay, pero uno de los temas que tenemos certeza que se hace referencia a la historia y la memoria, es la línea de la doctora Barletta. Exactamente. Estuvimos con ella, vemos las imágenes y seguimos hablando. Bueno, muy bien. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades. Actualmente coordino la maestría en Historia y Memoria de la facultad. Bueno, justamente el campo de la Historia y Memoria es un campo de estudios nuevo, es un campo de estudios multidisciplinarios en los que intervienen distintas disciplinas que alberga el instituto, que alberga la facultad y que tienen que ver con el estudio del pasado reciente y estudios de la memoria en procesos altamente conflictivos del mundo contemporáneo. Están especialmente centrados en la historia latinoamericana, particularmente del Cono Sur, y de la Argentina, lógicamente. Bueno, estos estudios, ¿por qué es importante desarrollarlos en nuestro instituto? Porque además de enriquecer la investigación sobre el pasado reciente argentino y latinoamericano, proponen intervención en los debates públicos, son muy importantes para la intervención en los debates públicos y también para la actuación de nuestros egresados en instituciones públicas, gubernamentales, no gubernamentales, en relación a los dilemas y problemas que todavía el pasado reciente argentino y latinoamericano nos impone. En ese sentido, estamos en vínculo muy interesante y fructífero con la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Con ellos colaboramos en el archivo, el viejo archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que es una fuente riquísima para las investigaciones de este campo. Ese archivo es un registro del espionaje político, ideológico, sobre hombres y mujeres con actuación política, con actuación ideológica y social en todos los procesos políticos, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires particularmente, pero también algunos también nacionales. Y luego también tenemos, siempre en el terreno, ¿no?, de la intervención en los debates públicos, están lógicamente los juicios de lesa humanidad
que nos aportan a nosotros un material significativo para la investigación. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, tesis desarrolladas sobre los juicios, como la tesis de Cintia González Lextra sobre el juicio emblemático a Miguel Ángel Echecolás en 2006 en La Plata, en la ciudad de La Plata, además de las tesis, para mencionar solo algunas, ¿no?, la de Sandra Raggio sobre la noche de los lápices, la reconstrucción de cómo narrativamente fue entendido este acontecimiento que también parece como emblemático y que ha dado lugar a tantas interpretaciones y tantos relatos en el cine, en la literatura, etc. Acontecimientos que todavía siguen ocurriendo en relación, por ejemplo, a la imposibilidad de desmantelar en su totalidad el aparato represivo, como nos muestra, por ejemplo, la desaparición de Jorge Julio López en pleno juicio a Miguel Ángel Echecolás, cuya marca también tenemos en la Facultad de Humanidades, nos dan la idea de que estamos en un buen camino de poder aportarle a la sociedad interpretaciones nuevas sobre los usos del pasado y su incidencia en el presente. Bueno, me quedé pensando en estas imágenes que vimos antes del corte, en las que Ana Barletta explica toda la vinculación de nuestras investigaciones con pasados traumáticos, historia y memoria y historia reciente. Y me parece interesante como ejemplo, en primer lugar, de la relación entre investigaciones y formación de posgrado, porque en nuestro instituto este tema es un tema de estudio de la realidad social, del estudio de la problemática social, pero también de formación, de producción de tesis, de formación de objetos científicos sobre el tema. Y es un ejemplo de los muchos temas en los cuales nos interesa intervenir en el entramado social, dar soluciones. La transferencia que se da entre la ciencia y la sociedad. Bueno, otro caso en el mismo sentido sería una investigación muy importante que lidera el IDICS en todo el nivel nacional, que es el PISAC. El PISAC, que está dirigido por el doctor Piovani y que es un proyecto de investigación a nivel nacional. Si te parece, vemos las imágenes que grabamos con el doctor Piovani. Muy bien. Soy profesor en la Facultad de Humanidades e investigador del CONICET con lugar de trabajo en el IDICS. En este momento soy director del PISAC, que es el programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea. Es un programa nacional del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, en el que participan 44 facultades de todo el país y que está radicado aquí en La Plata. Y este programa de investigación tiene financiamiento del MinCit y de la SPU. En esta fase del programa estamos ejecutando 2 proyectos de investigación. Uno de los proyectos tiene por objetivo compilar y sistematizar toda la producción de las ciencias sociales sobre algunos temas de interés. Es una producción que en este momento está dispersa y también tiene como segundo objetivo caracterizar el estado actual de la investigación en las ciencias sociales de la Argentina. Es un proyecto cuyo interés es fundamentalmente académico y cuyos resultados tienen importancia para pensar políticas en el ámbito científico y universitario. Y el otro proyecto de investigación es de las encuestas nacionales de heterogeneidad social. Son 3 encuestas nacionales cuyo objetivo es conocer distintos aspectos de la sociedad, la cultura, la política contemporánea argentina, teniendo en cuenta sus múltiples heterogeneidades. En el estado actual de las ciencias sociales no hay investigaciones que cubran la sociedad argentina de forma global y atendiendo a las múltiples heterogeneidades. En general, hay proyectos de investigación que están muy limitados espacialmente y que luego sus resultados se generalizan, pero suelen ser visiones metropolitanas que pasan por nacionales. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de este programa es que permite conocer la situación de la sociedad argentina contemporánea en las distintas regiones y hacer comparaciones inter e intrarregionales. Las encuestas nacionales sobre la heterogeneidad social son 3, se van a realizar
entre principios de 2014 y principios de 2015. La primera de las encuestas se centra en aspectos de la estructura social. Es la encuesta más clásica, que tiene que ver con distintos aspectos sociodemográficos. Hay una segunda encuesta que se interesa más por cuestiones de las dinámicas sociales, las formas en que las personas se relacionan entre sí y con los organismos públicos y privados. Y finalmente hay una tercera encuesta que se centra en cuestiones de dimensiones valorativas, actitudes sociales, opiniones. Y con estas tres encuestas entonces cerramos nuestro estudio sobre los aspectos sociales, culturales y políticos de la sociedad argentina contemporánea. Esta investigación que acaba de describir el doctor Piovani es fundamentalmente importante porque es la primera vez que un proyecto de ciencias sociales tiene una financiación conjunta del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación para desarrollar un estado actual de la situación de los estudios sobre Argentina en el país y además para que tenga un futuro impacto sobre la problemática social. Así que bueno, es un megaproyecto. Es un megaproyecto que contempla a todas las unidades de investigación del territorio nacional y que está dirigido en el IDICS, en nuestro ámbito de la Universidad de La Plata. También tienen, líneas de investigación que tienen un impacto sobre situaciones geográficas locales, ¿no es así? Sí. Por ejemplo, con referencia a las recientes inundaciones que sufrió la ciudad de La Plata en el mes de abril, hay proyectos del Centro de Estudios Geográficos que atienden directamente a la relación con investigaciones sobre el tema y cómo se puede vincular con la problemática social. Por ejemplo, la doctora Andrade, que es la directora del centro, estuvimos con ella. Puede explicarnos algo sobre ese tema mejor Escuchamos lo que que nos yo. contaba y seguimos charlando. Perfecto. Soy María Isabel Andrade, trabajo como directora del Centro de Investigaciones Geográficas del IDICS, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y mi temática de investigación es la problemática del manejo de los recursos hídricos por exceso o por déficit, que considero que es una magnitud de la misma variable. Por exceso tenemos las inundaciones y por déficit tenemos las sequías, que tienen una ocurrencia permanente en la provincia de Buenos Aires y en la llanura pampeana en general. Partimos de la base de que las inundaciones no son tan naturales como parecen, debido a que encontramos que además de procesos físicos naturales, corrientes, por todos conocidos o imaginados, como son las precipitaciones abundantes, o la característica de los suelos o la pendiente, además de estos factores que son físico-naturales, hay otros factores que no son tan naturales y que tienen que ver con la gestión. Y partimos para esto de la concepción de que el riesgo es una construcción social. Por lo tanto, un desastre es la materialización catastrófica del riesgo. Y para ello estudiamos los componentes del riesgo en términos de amenaza o peligrosidad, exposición, quiere decir lo expuesto, bienes, personas, actividades en el territorio, y también dos componentes que tienen que ver con lo socioeconómico, que es la vulnerabilidad y la incertidumbre. La incorporación de una hipótesis de riesgo creo que debe ser una condición sine qua non de la gestión del riesgo hídrico. Y esto supone políticas y acciones de mitigación, diagnóstico, preparación y prevención de desastres y también estrategias de atención en la emergencia para tener una capacidad de respuesta eficaz frente a los impactos inmediatos de un desastre, teniendo en cuenta la atención, la rehabilitación y la reconstrucción.
Este tema es muy importante, no solamente para llenar antecedentes de los investigadores, sino para que la universidad preste un servicio a la comunidad donde está ubicada. Es decir, la información producida por nuestros investigadores sale a la sociedad mediante informes, publicaciones, presencia en foros, atendemos a demandas de asambleas, vamos a conversar con gente que ha tenido lamentablemente la experiencia de la inundación o de la sequía y ayudamos con nuestras investigaciones y nos nutrimos con la experiencia de la población porque consideramos que los saberes tienen que estar distribuidos. Bueno, una temática muy interesante y que pega de lleno en la realidad de nuestra región y particularmente de la ciudad. Sí, efectivamente. Es muy interesante ver que la línea de estudios que hay en el instituto realmente es directo el contacto con la sociedad, impacta en forma directa. Sí, y solamente vimos una ínfima parte de toda la diversidad de temáticas que son abordadas en el instituto. Quizás podemos pensar en un próximo programa en el cual contarle a la gente cuántas otras cosas se hacen en el Vamos instituto. Vamos a volver, porque es imposible abarcar semejante instituto en un solo programa. Si te parece, vamos a un corte y a la vuelta queremos que nos cuentes y le cuentes a la gente en qué línea de investigación estás trabajando. Muy bien. Nos vemos en un minuto. Seguimos con Gloria Chicote, de LIDIX. Gloria, bueno, cuando fuimos al corte nos ibas a contar tus líneas de investigación en las que estás trabajando actualmente. Contanos qué estás haciendo. Bueno, como dije antes, nuestro instituto tiene muchísimas líneas de investigación relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades. Yo trabajo en el área de humanidades, específicamente en el área de literatura y específicamente en el área de literatura popular y de cultura popular. En este momento y en los últimos años trabajé especialmente en las relaciones entre los circuitos cultos o letrados y los circuitos populares y cómo la literatura y la cultura transita entre uno y otro circuito y cómo las instituciones llevan a cabo esa relación entre la circulación de la literatura. Nosotros sabemos que muchos elementos de nuestra cultura vienen de ámbitos que no son la escuela, que son la familia, que son el barrio, que son los conocimientos adquiridos en espacios no institucionales. Las tradiciones familiares. Las tradiciones también étnicas y de las procedencias, de las inmigrantes y de las tradiciones criollas, bueno, hacen un entramado cultural que es en el que se basa nuestra cultura, que es muy compleja, muy heterogénea y que además, como te decía antes, es muy interesante ver cómo en las distintas etapas de la historia de Argentina y de América ha tenido relación con los procesos de educación, con la escuela, con las lecturas que se han indicado o no se han indicado a la gente. Sí, los procesos históricos cómo influenciaron seguramente, ¿no? Exactamente. Así que bueno, mis últimos trabajos se han relacionado con este tipo de relevamientos, con la mirada que los científicos y los académicos tuvieron sobre esas manifestaciones culturales, sobre esas literaturas que en muchas ocasiones son de origen oral y de transmisión oral y en otras también incursionan en formas escritas y en formas relacionadas con los medios de difusión masiva, o sea, están relacionadas con el cine, con la televisión, con la radio, o sea, todo lo que serían circuitos no institucionales
en relación, en conflicto o en tensión con los circuitos institucionales. Y hoy lo notamos, seguramente la gente también lo nota, la aparición permanente de nuevos términos, nuevas formas de expresarse en los distintos grupos humanos. O sea, los adolescentes tienen una forma de comunicarse y va cambiando con el tiempo, y seguramente esto está relacionado, ¿no?, con la influencia de la Totalmente, cultura. está relacionado también con la lengua y con la posesión de la lengua y con los procesos de estandarización de la lengua, que es el español, y bueno, y cómo incide en los procesos de educación y en la comunicación, en primer lugar, y también en la literatura, claro. O sea, en la escritura, que ya no tiene una finalidad comunicativa, sino que también tiene una finalidad estética, ¿no? Claro, o sí, sea, sí, como sí. que son procesos distintos. Este comentario que me haces sobre la lengua, Carlos, me da pie para también contarles a los televidentes sobre otro proyecto que me parece de importancia que estamos desarrollando en el Instituto, que es un proyecto que se titula Español como Industria Cultural y que compartimos con otros 6 equipos de distintas unidades del resto del país. ¿Por qué considero que este proyecto es importante? Porque lo que tematiza fundamentalmente es el lugar que le da la Argentina, que le da el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le da el CONICET y que le da el Ministerio de Educación a la política lingüística, a qué lugar tenemos en la discusión sobre el español, sobre los estándares lingüísticos, sobre la enseñanza del español a los extranjeros y también sobre el lugar del español como lengua del sistema científico y como lengua de las publicaciones. Una lengua tan rica, una lengua muchas veces desaprovechada. Tan rica que tratamos de no de defender, porque una lengua que tiene 400 millones de hablantes no considero que debe ser defendida, no necesita defensa, pero sí de valorar este espacio, como dije antes, de 400 millones de hablantes, de los cuales aproximadamente 350 vivimos de este lado del Atlántico. Claro. Por lo tanto, creo que la Academia Argentina, el ámbito de la investigación en la Argentina, se debe una reflexión sobre cuál es la importancia de la política lingüística del español. Gloria, siempre nos gusta que el investigador que nos visita le cuente a la gente cómo fue su acercamiento a la ciencia. En tu caso, ¿cómo fue que se despertó tu vocación por llegar a la ciencia? Bueno, en primer lugar, desde lo personal, puedo decir que fui una niña lectora, absolutamente lectora, y que entendí que mi lugar para vincularme con el mundo eran los libros, era la literatura, era la historia, era la filosofía, era que los libros eran mi contacto con el conocimiento y también con el mundo, era la ventana desde la cual veía el mundo. Eso me llevó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la que estudié e hice toda mi formación de grado y de posgrado, y eso me llevó al estudio de la Edad Media y el Renacimiento y los procesos del pasaje de la comunicación oral a la comunicación escrita, los primeros manuscritos, la invención de la imprenta y todo ese proceso a través del cual la cultura occidental se puso por escrito y llegó hasta nuestros días. Hiciste casi un viaje en el tiempo desde el nacimiento de la escritura hasta llegar a tu investigación actual, que es de impacto, digamos, moderno. Exactamente, y ahí te cuento una cosa, que fue la certidumbre que tuve hace un tiempo de que mi conocimiento debía ser un conocimiento situado, que mi conocimiento tenía coordenadas temporales y espaciales, que yo era una mujer bonaerense del Gran Buenos Aires, del siglo XXI, y que me interesó
seguir pensando todos estos problemas teóricos y epistemológicos en relación con nuestro aquí y nuestro ahora. Gloria. Y así llegué, bueno, la verdad, ¿no? Ha sido un gusto charlar con vos, una charla interesantísima para todos, para la gente, seguramente ha disfrutado muchísimo y obviamente le prometemos al IDICS que vamos a volver porque hay cientos de investigaciones y de grupos que siguen trabajando, que bueno, vos me los has comentado en el corte, pero es imposible abarcar en el programa. Bueno. Así que vamos a volver por el IDICS. Muchas gracias, los esperamos. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo de Café Conciencia.